Bueno, volvemos a Negocios son Negocios. Hemos hablado recién con Julio Burman, analista político, y ahora vamos a hablar con Natalia Motil, economista, para hablar un poquito de la economía postelectoral, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, estamos charlando sobre el día después de las elecciones, ¿no? ¿Qué podemos esperar que pase? ¿Va a pasar algo? ¿Seguirá todo igual? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la verdad es que la Argentina es bastante imprevisible y sabemos que existen dos tipos de equilibrios, el equilibrio económico y luego está el equilibrio político. El equilibrio económico serían todo lo que deberían hacer bien para que la economía o no haya una debacle antes de fin de año. Y después está el equilibrio, digamos, político, que es lo que sucede en la interna en oficialista en actual y lo que priman ciertos intereses por sobre el interés general de todos los argentinos. Así que es bastante, digamos, imprevisible poder estimar para adelante. Sin embargo, podemos armar una serie de escenarios. Tenés un escenario más probable, que es lo que suponemos por lo que se viene hablando y por las características del propio gobierno, y después tenés los escenarios menos probables. El escenario más probable después de las PASO, inclusive, digamos, dividiéndose en dos, sería un recambio del Ministerio de Economía. Ya el propio, digamos, en oficialismo, la ala kirchnerista del actual gobierno no está de acuerdo con la gestión de Martín Guzmán, se lo intentó sacar luego de las PASO como un chivo expiatorio de todo lo que sucedió en el último año y medio, que inclusive fueron las mismas medidas restrictivas llevadas adelante por el gobierno, que nos dejó 4 de cada 10 argentinos en situación de pobreza, un 11% de indigencia, 6 de cada 10 chicos en el conurbano que hoy están por debajo de la línea de pobreza, una corrosión de alrededor de 40 puntos porcentuales del nivel de vida de los trabajadores en los últimos 10 años y un nivel de bienestar que retrocedió a los niveles del 2006. Pero bueno, a alguien había políticamente que echarle la culpa y quisieron hacerlo al ministro Guzmán, que es un ministro que bien podría haber sido el ministro de Economía de la gestión anterior, pero que es del ala de Alberto Fernández. Así que si el recambio se va a hacer, cuestión que es así, se va a hacer por un agente del kirchnerismo, es decir, quizás un Feletti, una Giorgi, que ya se estuvo conversando en eso en los últimos días. Ahora hay que ver cuándo se va a dar ese recambio. Uno espera que lo más sensato, el recambio se dé después de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional recién en marzo. Pero puede llegar a pasar, no creo que sea el escenario más probable porque no creo que les conviene a la Argentina entrar en default, es que el recambio se haga después de las elecciones a partir del 15 de noviembre, que eso generaría una debacle cambiaria antes de fin de año. El dólar ahora se está incrementando primero por dos factores. Tenés los factores externos, que es la cuestión de la Fed, el tapering iniciado por Estados Unidos, en el cual uno espera cierta apreciación del dólar en los próximos meses. Entonces dice, bueno, como antes el dólar bajaba su valor, pero el peso bajaba a un ritmo cada vez mayor en su valor, no tenías tanta variación del tipo de cambio. Ahora se va a apreciar el dólar y encima el peso está bajando su valor, entonces el ritmo de devaluación va a ser muchísimo mayor. Y después están las cuestiones locales. La Argentina está atravesando una crisis de confianza que se agudiza justamente en épocas de mucha incertidumbre, como la cuestión electoral. Tampoco las medidas intervencionistas como los controles de precios, que ya anticipan que en el futuro vas a tener quizás desabastecimiento por el tema de control de precios, un malestar social. Todo te va a parecer, digamos, el dólar de ahora te va a parecer bastante barato. Pero bueno, también está la emisión, el factor fundamental es la emisión monetaria. ¿Por qué el peso siempre está bajando su valor y uno va y se refugia al dólar, más allá que en el mundo el dólar está bajando su valor? Y bueno, porque el peso no vale nada, porque no dejan de emitir, no dejan de inyectar papelitos de colores en la economía que terminan corroyendo ese valor del peso. Y obviamente esa suba del tipo de cambio la vamos a ver a lo largo de los próximos meses. Ya estamos estimando que vamos a cerrar con un dólar en el mejor de los escenarios
a 230 pesos. Eso sería, digamos, en el potencial de que Guzmán se quede hasta marzo, que la debacle cambiaria la tengas a partir del segundo trimestre del año que viene, vas a tener una nueva recesión, muy probablemente 2023 entre ya con, obviamente, atraso de tarifas, más controles, se van a acentuar los controles cambiarios, sobre todo en épocas de vacaciones, y vas a tener quizás inclusive una crisis en lo que es la balanza de pago, en ese atraso cambiario en los próximos años, más allá de que esperamos una suba del tipo de cambio, caída de las reservas. Hoy las reservas están sacando lo que son las DEX en alrededor de 780 millones de dólares, pero después están los otros escenarios, es decir, un escenario en el cual sigan haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora, es decir, no acentúen el acelerador hacia políticas más intervencionistas, que no creo que sea probable dado lo que se estuvo hablando. Que es seguir con Martín Guzmán, seguir interviniendo lo que es el mercado cambiario, dejar pequeños, digamos, saltos de lo que es el tipo de cambio, esperar a que el sector externo sea favorable el año que viene, entonces entren divisas y eso permita, digamos, volver a ajustar e intervenir lo que son los mercados cambiarios. Y el escenario menos probable, que no creo que suceda, es que hagan una serie de reformas estructurales y, como se estuvo también hablando, que entre gente de masa y que puedan llevar adelante quizás políticas más orientadas hacia el promercado. No creo por los mismos desacuerdos que están hoy en el gobierno, y creo que Alberto Fernández está perdiendo su gobernabilidad y se va a acentuar el poder de un kirchnerismo que va a intentar cambiar la situación según su ideología para 2023 y revertir esto. Y te pregunto, es muy claro todo lo que vos dijiste, te pregunto si esta olla a presión que se recalienta, ¿no?, ¿se podrá manejar con cierta tranquilidad, toda la basura metida bajo la alfombra, o tendrán que llegarse a tomar medidas de emergencia en este escenario, digamos? O sea, podemos hablar de una explosión, un destape lento de la olla, sin solucionar los problemas, y el otro tema, ¿no?, la negociación con el fondo, ¿no?, que es fundamental, el arreglo, no arreglo en este contexto, para ver si nos terminamos de caer del mundo o no. Con respecto a la primera pregunta, no veo que, digamos, sea con el menor costo social posible el destape de la olla, todo lo contrario. Vamos a hacer, seguramente, o va a ser, se va a adelantar a finales de este año o para el año que viene a partir del segundo trimestre, luego de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, pero la debacle la vas a tener. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a tener una corrosión del nivel de vida de los argentinos, de los trabajadores, que en los últimos meses quizás los salarios reales pudieron llegar a ganarle a lo que es la inflación, pero por un tema también de paritarias. Entonces quizás esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente creó una especie de ilusión monetaria en los primeros meses, pero tenés una tasa de desempleo de 2 dígitos muy difícil de bajar, una tasa de pobreza que va a ser también muy difícil, un nivel de indigencia que se ha incrementado. Es más, mientras la cantidad de pobres han disminuido en el último periodo, luego de la pandemia del año pasado, no la cantidad de indigentes, que se han incrementado, es más, con respecto al año pasado. Entonces hay cada vez más gente que no puede satisfacer las necesidades más básicas, y eso es algo que se va a acentuar a lo largo del 2022. El clima social va a estar bastante enardecido. Además, todas estas políticas restrictivas de controles de precios, cambiarias, lo único que van a generar son distorsiones en los mercados que van a afectar, obviamente, a los individuos de la sociedad, a los argentinos. Y con respecto a la segunda pregunta con el Fondo Monetario Internacional, nadie está proyectando ahora que no se haga la renegociación, a menos que cambien al ministro Martín Guzmán, pero no creo que le convenga ni al oficialismo de Alberto Fernández ni al kirchnerismo, porque eso, digamos, sería sacar toda la posibilidad de entrar a los mercados de capitales. Entonces, y además, como la deuda de la Argentina con respecto a la deuda total, digamos, de
del Fondo Monetario Internacional es gran parte de la cartera, entonces también desde el organismo le conviene renegociar con nuestro país. Va a ser una de, creo que de las renegociaciones más leves de los últimos tiempos en ese sentido, así que, pero no soluciona los problemas de fondo, vuelvo a repetir, por más de que podamos acceder a lo que son los mercados de capitales en los próximos meses, no va a ser suficiente para crear una especie de ilusión o para solventar el populismo que se ha acrecentado en el último periodo, sino todo lo contrario. Tenés un banco central que está prácticamente en la quiebra, no sabes lo que pasa en la cuestión externa, porque tampoco los países principales que quizás mueven a la aguja del crecimiento en países como los nuestros, porque nos compran, tampoco están recuperándose o mejorando y tienen sus propios problemas, como el tema de China, como Evergrande, la crisis inmobiliaria, la posibilidad de una burbuja a nivel internacional, entonces tampoco la situación externa está favorable para jugar a favor de la Argentina y para decir, bueno, lograrán llegar a 2023 sin una crisis antes. Es poco probable, es más, nosotros estamos proyectando que para 2023 la Argentina vuelva a caer en torno al 3,9%. El año que viene vas a tener una inflación del 60% anual, en ascenso para 2023, una variación de reservas negativas bastante importante, y una tasa de desempleo que por ahí vas a ver en unos meses que va a bajar, pero en 1 o 2 puntos porcentuales, pero muy magramente. Es más, se va a incorporar más gente buscando trabajo, que era una tendencia que se había revertido en el último periodo de tiempo, y vas a ahí tener también más gente quizás desempleada, mayores niveles de indigencia y de pobreza para los próximos años, desafortunadamente. Y te pregunto, para ir cerrando, a veces se dice metafóricamente que si vos tirás una rana a una olla hirviendo, la rana salta porque nota la diferencia térmica y se trata de sobrevivir. Pero que si vos pones a la rana en agua fría y le vas calentando el agua de a poquito, la rana termina muriéndose, ¿no? Porque no detecta que sube la temperatura. En Argentina hemos tenido crisis llamativas, fuertes, marcadas como el 2001-2002, 89, por mencionar algunas. Ahora estaríamos en un escenario en el cual la temperatura de la rana va subiendo lentamente sin que termine de explotar todo, pero es una economía que va muriendo, digamos, a fuego lento. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? Efectivamente, es más, es una buena pregunta, porque esta última crisis que nosotros tuvimos, la del 2019-2020, porque ya la cuestión empezó a desvacilarse en 2019, fue una de las crisis más importantes de la historia, porque nos cuesta salir de esa crisis. O sea, si vos nos comparás con el resto del mundo, que quizás los países en algunos meses ya vuelven a los niveles antes del shock rápidamente, a la Argentina le cuesta, y tenés un sector privado que desde el 2011 que no está creando puestos de trabajo. Se encuentra una economía totalmente estancada, que se encuentra, vuelvo a repetir, con un PIB per cápita del 2006, y para volver a los niveles prepandémicos que tenías en el 2020, que tampoco eran los mejores, vas a tardar alrededor de 10 años en el mejor de los casos. Entonces, sí, nos encontramos ante una crisis económica, quizás no lo sentimos por esta mejora del rebote económico, flexibilización de ciertas actividades, pero de las más importantes de la historia de la Argentina, porque las que más cuesta salir. O sea, realmente nos encontramos en la misma situación durante varios años, y vuelvo a repetir, vas a tener nuevamente una caída profunda en 2023 que va a necesitar a gritos cortos un shock de reformas estructurales, entre quien entre, o sea, con políticas gradualistas como venían quizás intentando aplicar hasta ahora, que tampoco fueron. Tampoco vas a salir de esa situación fácilmente. Y si me preguntan cuál de las crisis económicas que tuvimos se va a asemejar a lo que venimos viendo hasta ahora, la próxima en el 2022-2023, y todavía nunca la vimos, ni se asemeja a lo del 2001, ni se va a asemejar a lo de la crisis de la hiperinflación, por la situación, por los fundamentos macroeconómicos, y por lo que venía contando anteriormente. Así que va a ser un gran cimbronazo para nuestro país, pero creo que también puede llegar a ser una oportunidad para que la clase política que entre en el gobierno en el 2023
tenga la necesidad sí o sí de llevar adelante un cambio de rumbo en materia económica de lo que veníamos viendo hasta ahora. Natalia, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Te daría 2 millones de preguntas más, porque es interesantísimo el tema y tus respuestas son también muy profundas e inteligentes y abren a otras reflexiones. Solo para cerrar, estamos mal y con precios buenos de la soja, con un escenario global favorable, ¿no? Encima. Pero bueno, Natalia Motil, muchísimas gracias. Invitamos a todos a que te sigan en las distintas redes sociales donde tenés muchísima actividad. Gracias y seguimos conversando en una próxima oportunidad. Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Un beso enorme. Un beso, gracias. Bueno, vamos cerrando este programa de hoy de análisis preelectoral. El domingo son las elecciones. Hemos hablado con Julio Burtman para analizar los aspectos políticos, con Natalia Motil para analizar la economía que viene. Y bueno, todo esto en el contexto de los negocios, de nuestros emprendimientos. Es fundamental tener un contexto estable, predecible, poca presión tributaria, bajas regulaciones que nos permitan crear valor en una economía con un enorme potencial como lo es la economía argentina. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima en Negocios son Negocios. Muchas gracias. Chau, chau.